En esta clase vamos a revisar cuáles son los estudios de laboratorio que vas a tener que solicitar si detectas a un paciente que tenga la necesidad de una interconsulta médica y que puedas enviarlo ya de una manera dirigida a su médico con una interpretación correcta de todos los estudios, de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si un paciente necesita una interconsulta médica o no. Y eso lo vamos a lograr a través de una clasificación muy sencilla de la Asociación Americana de Anestesiología y tiene como objetivo el valorar el estado general del paciente y el riesgo que vaya a tener al momento de someterlo a un procedimiento quirúrgico. El ASA-1 es un paciente sano, no fumador, con poca ingesta de alcohol y no requiere este tipo de pacientes interconsulta médica. El ASA-2 es un paciente con una enfermedad considerada leve o moderada, pero sin limitaciones funcionales. Por ejemplo, el paciente con hábito tabáquico, una paciente que pueda estar embarazada, o bien la gente con sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión arterial controlada. Aquí debemos de tomar en cuenta el procedimiento que vas a realizar. Si es un procedimiento invasivo, donde se va a generar una bacteremia transitoria que requiera algún manejo médico. El ASA-3 es un paciente con una enfermedad grave, es decir, una o más enfermedades que presenten limitaciones funcionales importantes. Por ejemplo, un paciente diabético o hipertenso que esté mal controlado y que él mismo nos refiere complicaciones de la enfermedad, como puede ser insuficiencia renal, alteraciones vasculares, con algunos eventos de cardiopatía isquémica o eventos de infarto. También podemos considerar ASA-3 como los pacientes con obesidad mórbida, hepatitis activa, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluso los pacientes con alcoholismo. Lo más indicado en este tipo de pacientes es la valoración médica y que el manejo dental sea en conjunto con el médico tratante. Debes de conocer muy bien la enfermedad, debes de revisarla para minimizar el riesgo que puedas tener cuando realices tu procedimiento dental. El paciente que es clasificado como ASA-4 es un paciente que tiene una enfermedad muy grave y que pone en peligro su vida y es un paciente que no vamos a considerar atender en el consultorio dental. El ASA-5 es un paciente que se encuentra sin expectativas de sobrevivir en las siguientes 24 horas, con o sin intervención quirúrgica general. Y por último, tenemos al paciente donador de órganos como una clasificación ASA-6. Obviamente, ninguno de estos pacientes clasificados como ASA-4, 5 y 6 pues son candidatos a un tratamiento dental. Ahora bien, has escuchado que se refieren a los estudios de laboratorio como estudios de rutina. Te dice el médico o te dice algún colega, mándale unos estudios de rutina. Estos son los que se realizan sin alguna indicación médica específica y pretenden ver el estado general del paciente o diagnosticar alguna enfermedad que no se haya determinado con anterioridad. Por otra parte, los estudios diagnósticos son dirigidos específicamente en un paciente que está cursando con algunos signos y síntomas que presumen alguna enfermedad y van a servir para realizar un diagnóstico ya dirigido, el progreso de una enfermedad o la eficacia o efectividad del tratamiento médico. La norma oficial 006 para la práctica de la anestesiología y la norma oficial para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria no especifican cuáles son los estudios de laboratorio que se deben de incluir en una valoración preoperatoria. Sin embargo, la guía de práctica clínica para la valoración preoperatoria en cirugía no cardíaca en el adulto nos dice que los estudios de laboratorio que tenemos que utilizar son la hemoglobina, el hematocrito, los tiempos de coagulación, la glucosa, la urea, la creatinina y agregaríamos un estudio de coagulación que es el INR que veremos un poco más adelante. Es decir, podríamos solicitarle una biometría hemática y una química sanguínea con los tiempos de coagulación. Ahora bien, los estudios de laboratorio también podemos dirigirlos hacia algún signo o síntoma que hemos detectado durante el interrogatorio en la historia clínica. Por ejemplo, si tenemos un paciente con obesidad mórbida en el consultorio, pues no debemos de olvidar todas las pruebas necesarias para la detección de diabetes, como la curva tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, entre algunas otras. O si detectas a un paciente que ha perdido más del 10% de su masa corporal,
en el último mes, sin una causa explicable, tendríamos que buscar el origen y podría solicitar una determinación de VIH-Sida a través de una prueba de ELISA, y si sale positivo, bueno, pues entonces solicitarle una prueba de Western Blot. No significa que solamente por perder peso ya vayan a estar enfermos los pacientes. Lo que tenemos que hacer es hacer una valoración integral. Ya vemos la cavidad bucal y detectamos úlceras orales, una enfermedad gingival, marginal, enfermedad periodontal, úlceras bucales, candidiasis, para poder determinar o inclinar el diagnóstico hacia algún lado. También un paciente que ha perdido peso en el último mes puede deberse a un cáncer en alguna parte del cuerpo que no lo hemos detectado o no lo ha detectado el paciente, o también los pacientes con diabetes pueden bajar muy rápido de peso, o bien los pacientes que puedan presentar algún trastorno infeccioso, alguna diarrea, algún trastorno enteral que esté ocasionando una baja de peso de manera importante. No olvides que México es el primer lugar en obesidad en adolescentes y obesidad infantil y el segundo lugar en adultos. Y estos pacientes pueden padecer algún trastorno cardiovascular o diabetes mellitus. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México y la segunda es la diabetes. Por eso es muy importante la valoración que nosotros hacemos en el consultorio dental. Muchas veces es la única oportunidad que un paciente va a tener de estar enfrente de un profesional de la salud que pueda ayudarle a vivir más años y más saludables. Después de que solicitamos los estudios, tenemos que interpretar los mismos. No es necesario que te aprendas todos los valores que existen en el laboratorio de todas las pruebas que vamos a solicitar. Con que las tengas apuntadas o las puedas buscar en algún momento es suficiente. Muchas veces los laboratorios, cuando nos entregan los resultados, nos van marcando los valores normales e incluso si el paciente tiene alguna alteración en su resultado, nos pone un asterisco. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. La biometría hemática mide las 3 series celulares de la médula ósea. Los eritrocitos, que es la serie roja, los leucocitos, que es la serie blanca, y las plaquetas, que son los trombocitos. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en el eritrocito. La función principal de la hemoglobina es el del transporte de oxígeno y dióxido de carbono del pulmón hacia los tejidos y viceversa. Es decir, la hemoglobina va contenida en el eritrocito por toda la economía y cuando llega a los tejidos hay una mayor presión de dióxido de carbono, por lo tanto es tan sensible que suelta el oxígeno y capta el dióxido de carbono y se da ahí el intercambio gaseoso. Sigue su recorrido, regresa al pulmón y donde hay una mayor presión de oxígeno, entonces suelta el dióxido de carbono, capta nuevamente el oxígeno y se da el segundo intercambio gaseoso. Una baja de hemoglobina entonces disminuirá la oxigenación a los tejidos, generando una serie de problemas que debemos de tomar en cuenta. Si esto sucede, se traduce en una anemia que pudiera tener consecuencias cardiovasculares como aumento de la presión arterial, puede tener alteraciones cognitivas como desorientación, fatiga, favorece a las caídas en los adultos mayores, fracturas al momento de caerse. Y en la cavidad bucal, al haber una mala oxigenación, los tejidos tardarían más en cicatrizar. Si vas a colocar algún injerto, si vas a colocar algún implante, entonces ahí necesitamos una cantidad de oxígeno necesaria para que pueda integrarse el implante o para que los tejidos se vayan regenerando de una manera mejor. Por lo tanto, un paciente con anemia va a disminuir esa posibilidad de poder integrar el implante o bien de cicatrizar adecuadamente. La disminución de oxígeno a los tejidos se llama hipoxia tisular. Ahora, no significa que un paciente que curse anemia no podemos resolver alguna condición bucal o alguna emergencia en el consultorio dental. Muchas veces ni siquiera sabemos que el paciente se encuentra con este trastorno y podemos identificarlo a través de, por ejemplo, de la palidez de los tegumentos o de la palidez de las mucosas o de la conjuntiva. Los leucocitos o glóbulos blancos son el principal componente de la respuesta inflamatoria de nuestro organismo. Sus valores normales están entre 5 a 10.000 células por milímetro cúbico. Una elevación por arriba de estos valores nos va a indicar que el paciente se encuentra con una enfermedad. Puede estar cursando con una infección activa, pero si vemos un conteo muy alto por arriba de 50.000
a 100,000 leucocitos, estaríamos hablando de una reacción leucemoide. Y debe ser referido el paciente a su médico tratante o incluso a un hematólogo. Por otra parte, la disminución del número de leucocitos se le denomina leucopenia. Es importante detectarlo porque esta condición puede predisponer a enfermedades infecciosas y alterar el proceso inflamatorio y cicatrizal de nuestro paciente. La leucopenia puede estar asociada a alguna enfermedad infecciosa, pero también puede estar asociada a un cáncer en el cuerpo. Un trastorno con inmunodeficiencia o bien el estrés también pueden ocasionar una baja de leucocitos. En cualquiera de los casos, si la detectas, debes de enviar la interconsulta a su médico tratante. Las plaquetas son un elemento fundamental para controlar el sangrado, es decir, para tener una hemostasia adecuada. Cuando realizas una extracción dental o algún procedimiento invasivo en el paciente, lo que sucede es que se rompen los vasos sanguíneos. En ese momento el mecanismo es una vasoconstricción inmediata de unos 3 a 5 segundos y posteriormente va a haber una vasodilatación, es donde empieza el sangrado. Aquí es donde las plaquetas inician su función a través de la adhesión plaquetaria sobre el sitio que se realizó la incisión o la ruptura del vaso. Y posteriormente viene la agregación plaquetaria, que es la creación del tapón plaquetario para darle tiempo a que se active la cadena de la coagulación. Uno de los usos clínicos más actuales que tienen las plaquetas es el plasma rico en factores de crecimiento, que se obtienen de las plaquetas. Esto lo veremos a detalle en el curso de implantes. La química sanguínea nos va a ayudar para checar varios órganos del cuerpo. La glucosa nos va a decir si un paciente se encuentra con diabetes y la urea y la creatinina son productos de desecho del organismo, los cuales nos van a hablar sobre la función renal. El riñón es un órgano muy importante y tiene que ver no solamente con la filtración de sustancias en el cuerpo, también ayuda a la regulación de la presión arterial y para que caiga en insuficiencia tiene que tener el 75% del daño renal. Entonces, diagnosticar una alteración renal de manera temprana es muy importante. La bilirrubina, el amonio, las proteínas totales nos hablan sobre la función hepática, que también esto es muy importante debido a que en el hígado se forman todas las proteínas de la coagulación, que para nosotros como cirujanos dentistas y hacer procedimientos invasivos en la cavidad oral son muy importantes. Cuando tú interrogas a uno de tus pacientes y les dices si sangra con facilidad cuando se corta y ellos dicen que es correcto, bueno, pues ahí tenemos que buscar si tiene algún daño en alguno de los factores de la coagulación o bien si cuando se golpea sufre de moretones, hematomas, equimosis, zonas moradas muy extensas por cualquier tipo de golpe, por más insignificante que este sea. O bien, si el paciente ya se sabe con una enfermedad hepática, podemos tener alteraciones de la coagulación. Mencionábamos anteriormente, si hay un daño en un vaso sanguíneo por alguna extracción dental, algún curetaje, algún procedimiento quirúrgico invasivo, entonces después de generar el tapón plaquetario se tiene que desencadenar los factores de la coagulación, que la mayor parte de ellos se forma en el hígado. Hablar de la cascada de coagulación, bueno, siempre es recordar que hay dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Diferenciarlas es muy sencillo. La diferencia está en la vía extrínseca, es que se desencadena cuando se hace un procedimiento dental invasivo y hay una ruptura de vasos sanguíneos. Mientras que la vía intrínseca es cuando se activa una proteína específica. Cuando solicitamos tiempos de coagulación, la cascada intrínseca se mide en el tiempo de tromboplastina parcial, mientras que la cascada extrínseca se mide en el tiempo de protrombina. La alteración de cualquiera de estos resultados nos va a decir que existen daños en las proteínas de la coagulación. Ahora bien, hemos estado usando y recomendando el uso del INR, una razón normalizada internacional. Y esto se obtiene a través de una fórmula matemática, la realidad muy sencilla, que es dividiendo el tiempo de protrombina del testigo y el tiempo de protrombina del paciente y elevado al índice internacional de sensibilidad, que es una constante. Este es un método para poder determinar con mayor exactitud el grado de coagulación que tiene el paciente. Se estima que un valor de 1 a 3 es suficiente para realizar un procedimiento quirúrgico dental con seguridad.
La utilidad clínica de este estudio más importante está cuando el paciente presenta alguna enfermedad, por ejemplo una enfermedad cardiovascular, y se encuentra tomando un medicamento anticoagulante. Ojo, no es lo mismo que el paciente esté con ingesta de anticoagulante y que esté con ingesta de antiagregante plaquetario.